Queridos amigos, bienvenidos a la insólita experiencia. Gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos en estas transmisiones que hacemos sobre temas de misterio, sobre asuntos que nos apasionan a todos los que amamos las fronteras del conocimiento actual. Y en esta ocasión, pues voy a recibir a un invitado que me hace mucha ilusión que venga aquí a la insólita experiencia porque he leído algunas de sus obras y la verdad es que trata asuntos súper interesantes. Está con nosotros Manuel Fernández Muñoz, un investigador y escritor español que, pues ha escrito, entre otras, esta obra que tengo aquí, Los viajeros del cosmos, de la que vamos a hablar en esta ocasión. Manuel, bienvenido a la insólita experiencia. Bien hallado, muchísimas gracias y un placer y un honor que me hayas invitado a este rincón tuyo de sueños. Pues gracias a ti de corazón por estar con nosotros, y para los oyentes, las personas que nos estén viendo que no te conozcan, pues Manuel es diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía, es escritor, es un viajero incansable, le gusta mucho recorrer el mundo estudiando sobre todo aspectos como la espiritualidad y la historia de las religiones, colabora en muchos medios de España como por ejemplo Cuarto Milenio o Espacio en Blanco, que son programas muy importantes en estas temáticas, y ha publicado libros como por ejemplo Jesús no era cristiano, Cómo sobrevivir en un mundo de egoístas, otros sobre el Grial, viajes a la India, temas súper interesantes que estoy seguro que os interesan a todos los amigos de la insólita experiencia. Y en concreto, hoy vamos a hablar de este que tenemos en pantalla, Los viajeros del cosmos, de la editorial Almuzara. Manuel, ¿cómo surge la idea de escribir un libro sobre los viajeros del cosmos? Pues por un encuentro. Yo tengo hace muchísimos años, tengo 45 años, cuando tenía 11, 12, aquí en España, yo solía pasar los veranos de acampada con los Boy Scouts, que era un grupo de niños exploradores que nos íbamos a pasar alguna temporada para intentar sobrevivir en vivac y tener un contacto más estrecho con la naturaleza. Como te digo, uno de estos veranos estamos en la Sierra de Málaga, estamos acampando allá y ya no recuerdo si antes de cenar o después de cenar, sí, que era de noche. Yo salgo de la tienda de campaña y veo que mis compañeros están delante de mí, están alrededor de la fogata haciendo quién sabe qué. Yo miro al cielo y me doy cuenta que a alguna distancia sobre mí está pasando una esfera de luz grandísima, blanquísima, preciosa. Mi primera impresión, es que no sabía lo que era, mi primera impresión es ir a mis compañeros y decirle, oye, mira lo que hay en el cielo. Y me llego al primero que está allí y lo zrandeo y no me hace el menor caso. Me llego al segundo, vuelvo a decirle, pero ¿queréis mirar el cielo a alguno de los que estáis aquí? Porque mirad lo que está pasando y os lo estáis perdiendo y nadie me hace caso. Incluso me llego al monitor, yo con 10, 11 años me llego al monitor, lo agarro del cuello y digo, ¿quieres por favor mirar al cielo? Y ninguno quiso mirar. Así que yo sencillamente me rendí, seguí mirando aquello que de un momento a otro desapareció detrás de una montaña, y justamente en el momento en el que esta cosa desaparece, como si se hubiera roto el hechizo que anteriormente a mis amigos los había tenido ciegos y sordos, ellos se vienen a mí y me dicen, pero Manuel, ¿qué te pasa? Porque yo estaba llorando, no podía contener la emoción. Era consciente con esa edad de que había sido testigo de algo muy especial. Y aquí quiero hacer un inciso, amiga. Mis amigos no estaban congelados en el tiempo, no había nada, no estaban petrificados. Por alguna razón que yo aún a día de hoy no puedo comprender, ellos no estaban preparados para mirar hacia arriba, para mirar hacia el cielo. Solamente cuando pasó este objeto, ellos volvieron en sí, volvieron a este mundo, volvieron a hacerme caso. Y yo les expliqué, pues mira, ha pasado en el cielo esto y os lo habéis perdido. Claro, el monitor me dice, pues eso posiblemente fue un avión, fue un helicóptero, y yo pensando en mi mente de niño pequeño, que no puede ser un helicóptero porque no he oído los rotores, no he oído ningún sonido.
No puede ser un avión porque no he visto las luces de posición que tienen las dos alas. No puede ser un satélite porque los satélites, y nosotros como scout estudiábamos el cielo, los satélites vuelan muchísimo más alto. Es decir, nada había en aquello que yo vi, nada que pudiera explicar, ninguna explicación posible. Con lo cual, para mí, para mis adentros, pensé que había sido testigo de algo insólito. Y a partir de ese momento, ya te digo, con esa edad tan temprana, cuando llego a casa, empiezo a documentarme sobre todo lo que cae en mis manos acerca de estos temas, de ovnis, platillos volantes, vida extraterrestre, porque a día de hoy para mí lo que vi en aquel verano fue un platillo volante, fue un platillo, un ovni, una nave extraterrestre. Pero esta no es la única visión que tuve. Y de hecho, a los que hemos tenido estas experiencias, hubo un momento en que cuando contábamos lo que habíamos visto, nos señalaban con el dedo y nos trataban de loquitos. Y yo fui uno de esos loquitos, porque yo le contaba a todo el mundo lo que había visto. Y bueno, y empecé a ser el que había visto extraterrestres, el niño que había visto extraterrestres, el marcianito verde y el extraño. Y bueno, eso quizás a esa edad tampoco está demasiado bien. Sin embargo, a mí tampoco me acomplejó. De hecho, me enorgullecía haber podido ser testigo de esto. Y tuvimos otro encuentro, pero esta vez tuve la fortuna de poder compartirlo. Y lo compartí con mi mujer. Si me permites, te lo voy a contar. Claro que sí. Fue en el año 2010 cuando España ganó el Mundial, creo. No sé si fue el Mundial. Sí, fue el Waka este famoso. Exacto, el Mundial. Sí, España ganó el Mundial y mi mujer y yo nos encontrábamos veraneando en las playas de Cádiz. Cuando el equipo ganó, bueno, festejamos y subimos a la terraza a charlar, a ver las estrellas, a pasar una noche, una velada, viendo las estrellas. De repente, enfrente de nosotros, cruzando el mar sobre la playa, pudimos ver tres objetos en formación, tres esferas rojas, que cuando llegan a la playa se convierten en 4, en 5 y en 6, y cuando sobrevuelan nuestras cabezas se dirigen cada una a una dirección distinta. Nos quedamos muy impresionados, pero te voy a decir lo más sorprendente. De todos los que estábamos en las terrazas aquella noche asomados, únicamente mi mujer y yo fuimos capaces de ver eso. Vuelve a darse otra vez la circunstancia. ¿Por qué unos podemos verlos y otros no? Yo no he nacido diferente a nadie, mi mujer tampoco. Entonces, ¿por qué yo sí pude ver aquello y las otras personas que estaban en las terrazas o que estaban en la playa no miraron al cielo y se sorprendieron como nosotros nos sorprendimos? Y a partir de este nuevo avistamiento, que además hubo más, pero tampoco quiero entretenerte demasiado ni aburrir a nuestros oyentes, decido que esto tengo que contarlo además dándole gran voz. Y por eso es que decido escribir Los viajeros del cosmos de Editorial Almuzara. Y en ese libro que me ha fascinado lo que nos has contado, Manuel, porque me he sentido muy identificada. Yo como española, que vivíamos, pues llevamos unos años viviendo en España un periodo de gran sequía ufológica en cuanto a grandes avistamientos, ¿no? Y yo creo que desde los años 90 no ocurre, ¿no? Y apasionarme del fenómeno y no ser testigo, como en tu caso tuviste la suerte. Y llego aquí a México. Y cuando tuve mi primer avistamiento, pues esas lágrimas que tú describías, ¿no? El confirmar que no estoy loquita, ¿sabes? Que no he dedicado mi vida a algo que no exista, sino que es muy real, tan real como que forma parte el fenómeno ovni, importantísima, de este libro tuyo, Los viajeros del cosmos, de la editorial Almuzara. La primera parte la dedicas a objetos voladores no identificados y mi primera pregunta es, amigo Manuel, ¿cuál crees que es el origen del fenómeno ovni? ¿Crees que son naves tripuladas procedentes de otros mundos o tienes otras teorías? De otros mundos o de otras dimensiones. Estoy en esas dos teorías, porque sí que es verdad que por lo menos aquí en España se ha hablado muchas teorías bastante enrevesadas en las que yo no estoy en nada de acuerdo, diciendo que el fenómeno ovni es producto exclusivamente de la mente del testigo.
Bueno, esto es para mí absurdo. Y te digo que es absurdo porque yo he hecho el servicio militar, he estado trabajando en el ejército de manera profesional y allí he reunido también muchísimos casos y muchísimos testimonios de personas que, como yo, fueron testigos y como tú, fuimos testigos de algo insólito, pero además también me han contado y he podido también ver cómo algunos ecos en el radar y en el sonar aparecían y desaparecían. Nosotros incluso llegamos a familiarizarnos con ellos, los llamábamos ecos fantasmas, pero sabíamos que detrás de esos ecos fantasmas había algo que no podíamos explicar. De hecho, hay un gran amigo que servía en submarino, que él tiene la gentileza de contarme lo que pasó, lo que él tuvo la fortuna de vivir, y es absolutamente increíble. Que de todas estas experiencias nosotros lo que podemos sacar son muchas conclusiones. La primera de ellas es que estos objetos, quien los pilote, ellos son los que tienen el control. Ni más ni menos, ni el testigo lo tiene, y si salen o si son cazados por algún radar, por algún sistema terrestre, es porque ellos así lo quieren. Y te explico por qué. Este amigo, como te decía, servía en submarinos, y los submarinos, a pesar de lo que el mundo, la mayoría de las personas piensan, no siempre van debajo del agua. Van debajo del agua cuando quieren camuflarse, pero la mayoría de las veces van a cota periscópica o sencillamente por superficie. Y ellos regresaban de unas maniobras al puerto de Cartagena, era de noche, y mi amigo y otro oficial salieron a fumarse un pitillo a cubierta. Enfrente de ellos, a unos 100 metros, salió de las profundidades del agua una esfera de unos 150 metros brillante que se quedó suspendida justamente enfrente de ellos. Después, como haciéndole un guiño a los dos testigos, reverbera y de repente sube, se lanza hacia el firmamento y desaparece. Tanto mi amigo como su compañero se miran extrañados y lo primero que hacen es bajar al sonarista. El sonarista es el que tiene el que se ocupa de detectar algún sonido, algún eco debajo del mar. Bien, le preguntan a este chico: ¿has notado algún eco justamente enfrente de nuestro barco? El chico los mira extrañado a la hora que era y dice: no sé lo que estáis viviendo allá arriba, pero aquí abajo no ha pasado absolutamente nada. El mar está como un plato y no hemos recibido ningún eco. Ellos habían visto lo que habían visto, una esfera de 150 metros. No estoy hablando de una lancha de 7 metros o de una canoa, estoy hablando de un portaaviones casi, inmenso. Y nuestros radares no fueron capaces de detectarlo. Y sin embargo, pasó, existió y ellos lo vieron. Qué curioso. Muy curioso y desde luego aparentando mostrar una tecnología superior no conocida por el ser humano, más cuando estamos hablando efectivamente de un encuentro de este tipo en un entorno militar, Manuel. Es súper interesante y también la imagen que presentas en Los viajeros del cosmos de la editorial Almuzara de esa vinculación entre el fenómeno ovni y la formación de las religiones, de las creencias espirituales de la humanidad. Cuéntame, ¿el fenómeno ovni comienza en 1947 o es mucho más antiguo, amigo? Yo creo que es mucho más antiguo. Y aquí quiero hacer una separación. Los que somos creyentes, cristianos, musulmanes, judíos, creemos en Dios, no tenemos por qué sentirnos amenazados por el fenómeno ovni o porque haya habido algún avistamiento o incluso algún encuentro de tercer tipo en la antigüedad, en absoluto. Lo que deberíamos hacer es ampliar un poco más nuestras mentes y dar cabida a eso que es imposible, pero que quizás fue posible. De hecho, mira, a día de hoy, yo creo, lo digo en el libro, a día de hoy todavía tenemos ejemplos que son bastante curiosos, son bastante significativos, y quiero que nos remitamos ahora a los cultos de cargo. ¿Qué son estos cultos cargo? Pues bien, durante la época en que los colonos estuvieron por las islas de Polinesia y Melanesia, ellos en las islas recibían por lanzamiento aéreo productos, suministros. Los isleños, los pobladores locales, al ver eso, ellos pensaban desde su óptica del mundo que quien les estaba suministrando a los colonos, a los hombres blancos, esas medicinas, esos alimentos, esa ropa,
eran los dioses. Con lo cual, cuando estos colonos se marcharon, los isleños empezaron a reproducir el comportamiento del hombre blanco, esperando que esos mismos aviones, que esos mismos dioses regresaran y les dieran a ellos los mismos regalos que le habían dado a las personas que ya se fueron. De ahí sale una religión que a día de hoy todavía en algunas islas permanece. La pregunta es, ¿hubo en nuestra más remota antigüedad algún contacto con los seres que tripulan estas naves que nuestros antepasados tomaran como dioses de la misma forma que los habitantes de Polinesia y Melanesia tomaron a los helicópteros y aviones como también mensajeros de dioses? ¿Es posible que en esa remota antigüedad se confundiera? La respuesta para mí es que sí, y la documento en muchísimos casos. En Australia, por ejemplo, antes de que llegaran los colonos, había unas 400 tribus y cada una tenía su particular historia de cómo se había creado el mundo, pero casi todas, aunque diferentes, casi todas coincidían en una cosa, y es que desde el cielo llegaron unos seres que adiestraron a los aborígenes y les dieron todas las herramientas para poder subsistir. Esto, cuando nos vamos, por ejemplo, saltamos de isla, nos vamos a Papúa Nueva Guinea, tenemos la misma historia, pero aquí le dan una vuelta de tuerca más. Aquí te dice que es una serpiente del cielo la que bajó y se tragó a un niño. Hay otras leyendas que dicen que es un niño y una niña, y que se los llevó al cielo. En algún lugar del cielo fueron educados. La serpiente bajó, vomitó a su presa, y entre los tres empezaron a civilizar a sus congéneres. Esto, desde mi óptica del mundo, más bien me parece una abducción. Una nave que baja, una nave cilíndrica, de las cuales hemos visto muchísimas en el cielo en los últimos años, baja, coge a un niño o a una niña o a ambos, se los lleva a algún lugar del cosmos, los adiestra para que sean guías de la humanidad y después los deja en el suelo. Desde mi óptica del mundo, quizás porque hemos visto lo que hemos visto en el cielo, me parece que este cuento mitológico tiene un pozo de verdad. Pero es que si nos remontamos a casi todas las mitologías, tenemos estas figuras de estos dioses que vinieron, nos enseñaron muchísimas cosas y después se fueron. Si me lo permites, me gustaría buscar un texto de un sacerdote babilónico, se llamaba Beroso, para que veamos que no es solamente en Australia, en Polinesia, en Melanesia, en Papúa Nueva Guinea, sino que es también aquí en Mesopotamia donde vamos a encontrar a estos seres. Mira, este hombre, como digo, es un sacerdote babilónico, Beroso. En el siglo III a.C., en su obra babiloníaca, dice exactamente lo que te voy a leer. Abrimos comillas. En aquellos tiempos había una gran cantidad de personas en Caldea de distintas naciones que vivían sin orden ni concierto, como las bestias del campo. En el primer año, de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia, surgió un animal dotado de razón llamado Oanes. Su cuerpo era como el de un pez, tenía dos cabezas, una humana y otra de pez más arriba. Su cola también era de pez, aunque más allá se extendían pies humanos. Hablaba también con voz de hombre. Aunque la bestia pasaba todo el día entre humanos, no ingería alimento alguno. Les brindó a los hombres el conocimiento de las letras, de las ciencias y de las artes de todo tipo. Les enseñó a fundar ciudades, levantar templos, redactar leyes y medir la tierra. Les reveló también la maestría de la siembra de semillas y de la cosecha de frutas. En definitiva, les enseñó todo lo concerniente a la vida civilizada y al mejor carácter. Desde entonces, tan sublimes fueron sus enseñanzas que no ha podido añadírseles nada para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, la bestia regresaba al mar para pasar las noches en las profundidades, puesto que era un ser anfibio. Con el tiempo, otras bestias como él aparecieron. Fíjate lo que te acabo de leer. Fíjate lo que te dice Beroso, que este ser sale de las profundidades. Recuerda lo que vio mi amigo salir enfrente de su submarino, un objeto que salió de las profundidades.
algo está pasando. Algo está pasando y solamente tenemos que tener ojos, como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea. La verdad es que, bueno, pues es fascinante escucharte. Como te decía, desde que llegué aquí he escuchado tantas historias de objetos submarinos no identificados o de intraterrenos. Aquí en Latinoamérica se habla mucho de esas entidades como extraterrestres, pero también como intraterrenos, como razas que estarían al interior de la Tierra, conviviendo o compartiendo este espacio con nosotros y que podrían ser esos antiguos dioses que hablan textos como el que nos has descrito. Yo quiero mostrar otra vez aquí en pantalla, queridos amigos, Los viajeros del cosmos de Manuel Fernández Muñoz. Lo podéis encontrar en la editorial Almuzara. Poniendo en Google Los viajeros del cosmos, Almuzara, el nombre de Manuel, vais a poder localizarlo, ¿vale? En las principales librerías. Y bueno, pues yo os invito mucho a que podáis profundizar en todo esto que estamos explorando a través del libro de Manuel. Y continuando nuestro viaje por esta obra fascinante, tenemos que hablar de esos dioses astronautas. Se ha hablado, como decía Manuel, en todas las mitologías y culturas del mundo, pero una quizá de las más traídas y llevadas sean los Sem-Suor en Egipto. ¿Qué nos puedes hablar, Manuel, de la relación entre el antiguo Egipto y esos supuestos dioses astronautas? Pues es que, como decíamos, encontramos la presencia de estos seres en casi todas las mitologías, incluido también en el Antiguo Egipto. De hecho, nosotros sabemos que Egipto fue fundado por el dios Ra. El dios Ra es quien decide qué es lo que va a pasar en esa tierra, en la tierra de Egipto. Incluso dicen que se cuenta la tradición que se paseaba por las mañanas y que todo el mundo podía verlo. Y esto es muy, muy, muy curioso, porque cuando Ra desaparece, le deja su lugar, su trono, a Osiris. Osiris, Set, después llegará Horus, pero cuando Horus también decide marcharse al cielo, él le va a dejar el legado de Egipto, el gobierno de Egipto, a los Sem-Suhor, es decir, a los compañeros de Horus. Nosotros tenemos pocos indicios de estos personajes. Realmente no sabemos quiénes son ni qué aspecto tenían, más allá de un par de anotaciones. Una es en el canon real que se custodia en el Museo Egipcio de Turín. Allí tenemos una relación de faraones desde los dioses hasta la segunda, decimotercera dinastía, creo recordar, que es cuando se trunca el documento. Bien, aquí aparecen estos Sem-Suhor, los dioses, los Sem-Suhor, y después los humanos, el primer rey, el primer faraón, Menes, Jamer. Curiosamente, los científicos, los estudiosos académicos ortodoxos, tienen en muchísima estima esta cronología de faraones solamente desde que aparecen los hombres en adelante. Y desdeñan, porque es pura mitología, es puro cuento, todo lo que pasa desde el primer faraón hacia atrás. Bueno, curiosamente, en estas ciudades donde estos Sem-Suhor tenían el mandato, eran ciudades que no podían existir, era como Troya. Troya, antes de ser descubierta, era una fábula. Homero se lo había inventado. Ramasés, la ciudad de Ramsés, también era una fábula de la Biblia, no podía existir. Qué curioso que cuando se ponen a investigar, Ramasés sí existe, Troya sí existe, y las ciudades donde estos Sem-Suhor gobernaron también existen. Hace 20 años, un par de expediciones norteamericanas, quizás suponiendo que algo podían encontrar, empezaron a excavar donde se supone que no podían existir y, oh sorpresa, existían. La pregunta es evidente. Si estas ciudades que no podían existir, de hecho, existieron, ¿por qué no pensar también que eso que nos está contando el canon real, es decir, que fueron gobernadas por seres, por los hijos de Horus, los compañeros de Horus, ¿por qué no puede ser cierto? Porque nuestras estrechas mentes no cabe esa verdad, porque quizás lo que deberíamos hacer
ya que estamos encontrando tantas evidencias, es salir de nuestra cuadrícula, de esa cuadrícula donde nos hemos encasillado, donde nos hemos encerrado, que más que una cuadrícula se está convirtiendo en una cárcel. Salir, mirar y, bueno, pues hacer caso a las pruebas. Y si las pruebas están diciendo que eso existió, pues bueno, quizás fuimos visitados por seres de otros planetas o de otras dimensiones. No estamos haciendo nosotros ahora mismo exactamente igual, no estamos intentando volver a la Luna, no estamos intentando volver a Marte. ¿Qué de extraño hay? El problema es que a lo mejor eso nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque quizás deberíamos, si esto es así, quizás deberíamos pensar en nosotros como humanidad con otros ojos, mirarnos los unos a los otros con otros ojos. Hablas de mirarnos con otros ojos, Manuel, y precisamente es una de las frases más destacadas de tu libro, Los viajeros del cosmos, que es: venimos de las estrellas, de verdad estamos hechos de polvo de estrellas, y en esa pregunta aparece también la vinculación entre el ser humano y la religión. A mí me fascina mucho, Manuel, los evangelios apócrifos, descubrir historias como, bueno, pues esos ángeles que alimentaban en el templo a la Virgen María. Y hay una parte de tu libro que me encanta, que es angelología extraterrestre. Ángeles, extraterrestres, dioses, ¿tienen relación? ¿Son lo mismo, Manuel? Tenemos que diferenciar. Una cosa son los seres espirituales que nos guardan, que llamamos ángeles, y otra cosa son los seres que aparecen con una misión, posiblemente yo creo que divina, y que nosotros consideramos que son ángeles porque no podemos o no sabemos llamarlos de otra manera. El problema es que la Biblia está llena de la presencia de estos seres y que no sabemos nombrarlos de otra manera, pero para mí que no son ángeles, o al menos que no son seres espirituales. Hay por ejemplo, vamos al texto, al relato, donde Abraham se encuentra por primera vez con estas figuras, llamémoslas de momento ángeles. Bueno, Okay. pues se supone que él está en su jaima, en la puerta de su tienda, y ve en lontananza que se están acercando 3 personas. Él inmediatamente sabe, solamente con verlos, que no son de este mundo. Y va y le dice a su mujer que haga algo de comer para los extranjeros que vienen. Y cuando cuando llegan a su altura, los reconoce. Sabe que son ángeles. Y de hecho, uno le dice, vamos a ir esta noche a destruir Sodoma y Gomorra. Wow. Es muy curioso. Ellos comieron con Abraham, bebieron con Abraham y después fueron y 2 de ellos, como digo, se metieron en Sodoma. Los habitantes de Sodoma, según el relato bíblico, se enamoraron de ellos por su gran belleza, y el tercero tiene que destruir la ciudad. ¿Te parecen realmente que son seres espirituales o son físicos? Son físicos. Exacto, más bien más parecidos a nosotros, a lo terrenal, lamentablemente, que pues a lo divino. Y hablando Pero, de esa pero distinción, perdóname, dime, Manuel, sí. ¿te has preguntado cómo es posible que Abraham los reconociera? ¿Que reconociera que son ángeles? ¿Por qué los reconoció? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros que, aun siendo aparentemente lo mismo, nos diferencia? La respuesta está en mi libro, Los viajeros del cosmos, pero nosotros vamos a ser muy generosos y a tus oyentes le vamos a decir cuál es la diferencia. Pues Ellos, cuéntanos, Manuel. ellos resplandecen, son figuras luminosas, son gente con la piel muy, muy, muy luminosa, son muy bellos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros, yo tengo un encuentro también bastante curioso, no solamente en Colombia, que es donde estuve viviendo durante muchísimo tiempo, que relato en Los viajeros del cosmos, sino también ahí, en México, en un lugar increíble. Y yo creo que fue con uno de estos seres. Como te digo, lo relato en el libro, pero también, si quieres, podemos adelantar algo para tus oyentes. Por favor, Manuel, nos encantaría, no nos dejes con la intriga, solo una experiencia más de este tipo aquí en México. A ver, ¿qué te ocurrió? Chichén Itzá.
Yo creo que ya ese nombre te lo dice todo. Un lugar mágico por excelencia, un lugar de encuentro con el misterio por excelencia. Bien, pues la primera vez que estoy recorriendo la península de Yucatán y que estoy visitando la pirámide de Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán, a mí el tiempo se me va, porque visitando todos, todos los enclaves que hay en ese recinto arqueológico, a mí el tiempo, tengo que confesar que se me fue. Y estamos a la altura del Caracol, ya sabes, del observatorio, Sí. y me dice mi mujer, oye, que nos está esperando el chofer desde hace una hora. Es entonces a mí cuando me entra un poco la prisa, digo, bueno, pues venga, vámonos. En ese momento alguien detrás de mí me dice, ¿dónde vas, Manuel? Y yo me quedo parado. Digo, para mis adentros, no será a mí no me conoce nadie aquí. Llevaba 4 o 5 días en México y alguien me dice, ¿dónde vas, Manuel? Como te digo, yo pensaba que no era hacia mí y seguí mi camino cuando de nuevo una voz me dice, Manuel, ¿no me escuchas? Estoy hablando contigo, ¿es que estás perdido? Cuando me giro, yo veo a alguien delante de mí, alguien que tengo una sensación interior muy extraña. Mi sensación interior es que no era de este mundo. En ese momento, y siento que la historia acabe así, a mí me da mucho miedo, porque sé o presiento que él me iba a decir algo, me iba a dar una misión, que en ese momento yo no estaba dispuesto o preparado para aceptarla. Por lo cual, y sintiendo mucho lo que hice, giré el rostro y seguí mi camino. Cuando llegué al taxi, bueno, mi mujer por todo el camino preguntándome quién es, quién es, quién es, yo diciendo, no sé, no tengo ni idea, yo no conozco aquí a nadie. Eh, Ella diciendo, bueno, a lo mejor no sé, es alguien que te ha conocido de algún programa de televisión, de radio, de tus libros. Digo, bueno, sí, es posible, no puedo obviar esa posibilidad de no ser por esa sensación interior que yo tenía de que algo no iba del todo bien, que esa persona que me estaba llamando no era de aquí. Cuando llegamos al taxi le digo a mi mujer, tengo que solventar este misterio. Me arrepiento de la decisión que tuve, regresé, lo busqué y ya no estaba allí. Perdí mi oportunidad. Espero que si a alguien le vuelven a llamar por su nombre en Chichén Itzá y tiene esa misma sensación que yo, que reciba el testigo y que reciba esa misión. Pues ahí está el consejo de Manuel. Me he sentido muy identificada porque yo también tengo una espina clavada con un contactado español que era Ventura Muñoz, que en paz descanse. Yo tenía una gran amistad con Ventura y estando en una grabación, porque yo trabajaba en una productora en Extremadura, me empezó a llamar Ventura insistentemente y yo no contesté porque estaba en la grabación. Cuando terminó la grabación era muy tarde y dije, por la mañana le llamo. Y entonces le llamé por la mañana y respondió su hija. Ventura falleció el día anterior. Una de las últimas cosas que hizo fue llamarme y dejó un mensaje de voz, Manuel, que escuchó, llámame, llámame, es algo importante, te tengo que contar una cosa. Y lloré mucho, lloré amargamente porque, primero por sentirme fatal porque Ventura se había marchado y después, pues como tú dices, por quedarme para siempre con la duda de qué me tendría que decir, si había visto algo al otro lado, no lo sé. Y ojalá que, bueno, pues cuando aparezcan esas señales del destino todos sepamos interpretarlas. Pero quizá lo que te pasó, Manuel, también tenía que ver con, eran entidades positivas, eran entidades negativas. Es algo que la gente habla mucho. Hay un nombre que sale a la palestra, los Nephilim. ¿Hay antiguos dioses, hay seres astronautas que sean negativos, Manuel? Bueno, si hacemos caso a las mitologías que nos han acompañado y que han acompañado a nuestros ancestros, tenemos que ver que en más de una ocasión en este planeta hay una lucha en los cielos y una lucha bastante importante. Los Nephilim que comentabas, esto es una historia curiosísima que también vamos a encontrar en los primeros libros de la Biblia, de hecho, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Más concretamente, también comentabas que te gustaban los apócrifos. En uno de los apócrifos más interesantes para los que estudiamos el mundo de la ufología es el libro de Enoch, donde se relata realmente muy bien quiénes son estas entidades. Son entidades negativas. Se supone que al principio
los hijos de Dios, estoy mezclando los dos relatos, la Biblia y el libro de Enoc. Se supone que al principio los hijos de Dios en el cielo estaban cuidando de la tierra. Sin embargo, a una parte de esos hijos de Dios, y digamos hijos de Dios entre comillas, empezaron a fijarse en las mujeres humanas y empezaron a sentir deseo por las mujeres humanas, de manera que, rompiendo esas leyes sagradas, descendieron y cohabitaron con las mujeres humanas. Les enseñaron algunos trucos, a los hombres les enseñaron la caza, a formar armas, y de ahí sale una estirpe híbrida que se llamarán los Nefilim, gigantes, seres absolutamente terribles y perversos que destruirán o intentarán destruir a toda la humanidad. De ahí el diluvio universal. Dios tiene que tomar partida y enviar un diluvio no para aniquilar a una parte de la humanidad que había pecado, no, para aniquilar a estos seres que no había otra forma de destruirlos. Hay, según el relato bíblico, una batalla en los cielos entre estos ángeles caídos que se enamoraron de las mujeres humanas y los auténticos hijos de Dios que comprenden que esto no podía ser así, entre Miguel, Azazel. Y si extrapolamos esto a que algo así pudo haber sucedido, bueno, pues la verdad es que se nos pone un poco los pelos de punta, porque yo siempre he mirado al cielo pensando que esas entidades que hemos visto, que estos objetos que hemos visto a los que no tenemos explicación, pues son bondadosos. Pero claro, no podemos, o yo no puedo poner la mano en el fuego de que todas esas criaturas que vienen a la Tierra lo sean. Si es que hay más de una raza que nos está visitando, que no lo sé, y creo que nadie lo sabe, pero no soy tan descarado, ni soy tan presuntuoso como para pretender saberlo. La única respuesta que te puedo decir, amiga mía, es que no lo sé, porque no tengo ni idea de quién pilota eso que tú y yo vimos y que otra gente más ha visto. Pero para mí, una intuición personal, un latido del corazón, es que creo que esa mayoría de objetos que hemos tenido la fortuna de ver, y vuelvo a repetir, porque ellos han querido que nosotros los viéramos, creo que son positivos, creo que son beneficiosos para el ser humano. Y la mayoría de testimonios antiguos y modernos que yo recojo en los viajeros del cosmos, así me lo hacen creer. ¿Que existen otras entidades oscuras? No me cabe la menor duda. Los Nefilim se supone que después siguen estando aquí en la Tierra, se convierten en una especie de entidades espirituales que en la tradición árabe les llaman jinns, que podían ser incluso también una especie de demonios, y que se meten dentro de las estatuas y que se alimentan de la energía humana, de la energía, sobre todo intentan, como ellos ya no pueden alimentarse de la energía divina porque han renunciado a Dios, intentan sacar esa energía de cualquier otra manera. Y lo hacen mediante, haciéndose pasar por deidades, por ídolos, metiéndose dentro de las estatuas de santos y de vírgenes, de cualquier ídolo que podemos encontrar en la India, y allí moran y de allí se alimentan. Y eso tendría también mucha explicación con esos supuestos milagros que a veces suceden en los lugares de culto mariano, donde al principio hay una serie de milagros que nadie empieza a comprender cómo, y a medida que esos peregrinos van acudiendo, los milagros van desapareciendo y ya no vuelven a repetirse, pero sí que hay una bandada de peregrinación y un montón de energía que se está acumulando en ese lugar, y quizás desafortunadamente lo único que está haciendo esa energía es nutrir a estos seres que sobrevivieron del diluvio, que se quedaron aquí. Y sé que contar todo esto puede ser una locura, una tremenda locura, pero ¿y si es cierto? Me encanta que digas eso, porque al final reconocer la propia ignorancia sobre estos temas es señal de sabiduría. O sea, estamos hablando de las fronteras del conocimiento actual con Manuel Fernández Muñoz, autor de este maravilloso libro, Los viajeros del cosmos, de la editorial Almuzara, que ojalá podáis adquirir, queridos amigos, porque de verdad que es fascinante y al final nos ayuda a crecer, porque nos deja muchas más
preguntas que respuestas. Y eso es importantísimo cuando hablamos de estos temas. Manuel nos ha hablado de muchos tipos de entidades. Antiguos dioses, astronautas, nos ha hablado de la vinculación con la religión, con los ángeles, también incluso con las apariciones marianas. Y hay otros seres de los cuales se habla mucho, que son las hadas, el mundo feérico, que también están presentes en el libro de Manuel. Y bueno, pues cuéntanos, ¿quiénes serían estos seres, las hadas? ¿Qué relación tienen con los Tuatha de Danann en la zona de Gran Bretaña, Inglaterra, la zona de Escocia? Cuéntanos, Manuel. Es que depende del acervo cultural de cada región, aquello que aparece, nosotros lo podemos confundir con una aparición mariana, lo podemos confundir con una, no sé, qué decirte, con la manifestación de un dios, o lo podemos confundir con un ser férico, es decir, con un elemental de la naturaleza. Y los Tuatha de Danann, que son originarios de Irlanda, la leyenda cuenta que estos seres descienden desde algún lugar, y después matizaremos aquí un poquito, descienden a la isla de Irlanda y la colonizan. Estos seres no son humanos, son una especie de dioses. De hecho, en las sucesivas conquistas, invasiones que va a sufrir Irlanda por parte de los seres humanos, estos seres siguen habitándola y siguen luchando con los seres humanos hasta que finalmente en la sexta invasión los seres humanos ganan y los Tuatha de Danann tienen que refugiarse, ¿sabes dónde? Dentro de la Tierra. Tú estabas comentando algo de intraterrestres, fíjate Así qué es. curioso. Aquí se Y habla mucho de la Hermandad Blanca, Manuel, de unos seres muy sabios que habitarían al interior de la Tierra. en Irlanda son los Tuatha de Danann. Esta cultura celta tiene a los Tuatha de Danann, a estos dioses originales, como elementales de naturaleza. Igual que antes decíamos, a falta de una palabra mejor, el cristianismo, el islam y el judaísmo trata a estos seres como ángeles. Exactamente lo mismo. Como no tenemos una palabra con que explicar, con qué nombrar, con qué mencionarlos, cogemos algo que nos es conocido. Entonces los Tuatha de Danann no son seres féricos, serían estas mismas entidades que descendieron en una canoa a la tierra, en una canoa rodeada de fuego a la tierra, y que habitaron en la isla de Irlanda, y que de hecho convivían con los seres que había ahí en la isla y les enseñaban a hacer cosas. Es durante las invasiones cuando ellos se ven obligados a luchar y como digo, perdieron, pero todavía hay algunos lugares en Irlanda. Yo estuve viviendo un año en Dublín, Oh. y desde Dublín estuve moviéndome por toda la isla, conociendo toda la isla y conociendo el paganismo, conociendo la visión celta, que es muy, muy, muy increíble, muy romántica. Y te aseguro, amiga mía, que Irlanda es una isla mágica de principio a fin. Hay lugares donde el alma se eleva tanto, tan increíbles, y te estoy hablando de dólmenes, de Newgrange. Hay un lugar que se llama Newgrange, que es una réplica del útero de la Tierra, donde en cada solsticio de verano hay un rayo de sol que pasa por su puerta y llega hasta el altar más íntimo de ese útero para sencillamente fecundar a la madre tierra. Es una fecundación del cielo por la tierra, del elemento masculino y del elemento femenino, que da a luz a la primavera, a las nuevas flores, a la nueva vida, a ese nuevo ciclo vital. Y yo hablo mucho también en el libro de que a veces, y creo que el libro lo he escrito para ti, para mí y para todas las personas que a veces no nos sentimos que somos parte de este mundo. Que a veces sentimos que cuando miramos al cielo que nosotros venimos de allá arriba, de algún lugar entre esos puntitos de luz, y que estamos hechos de esos puntitos de luz. Y la pregunta que yo me hago en el libro es que si realmente venimos de allí. Y para eso utilizo el término panspermia. Y me pregunto si es posible que hace muchísimos años algún meteorito sembrado con partículas biológicas se estrellara aquí en este planeta, un planeta que tenía todas las condiciones necesarias para la vida, y que, como si hago una analogía entre el cosmos y una pradera,
Imagina que todo el universo, en lugar de ser un espacio vacío, es un gran campo de sueños y que todos los planetas son flores que están esperando a ese meteorito que venga y los fecunde. ¿No sería romántico pensar que nosotros realmente venimos de las estrellas y que somos polvo de estrellas? Pues yo he escrito ese libro para ti, para mí y para todos estas personas, para todos aquellos que pensamos que somos polvo de estrellas y que venimos de allí arriba, o por lo menos que tenemos parte todavía de extraterrestres, aunque hayamos nacido aquí en la Tierra. Qué bonito, Manuel, lo que has dicho. ¿Sabes por qué me gusta mucho? Porque aquí en la insólita experiencia nos sentimos una gran familia de mucha gente que ahora mismo estamos solos, ¿no? Y que amamos este tema, que quizá no lo podemos compartir con todo nuestro entorno o nos sentimos solos, ¿no? Y de repente dices esto y pues te conectas, te das cuenta de que todos venimos del mismo sitio, estamos hechos de la misma materia y al final hay como un cordón umbilical que nos une, así que muchas gracias por esas palabras. Nos decías que los Tuatha de Danann vinieron por el agua, dejaron enseñanzas y es muy parecido a una leyenda que a mí me encanta, que es la de los dioses blancos, Kukulcán, el panteón maya, azteca. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues es que es exactamente el mismo mito. Y quiero también puntualizar una cosa. Cuando los celtas te dicen que descienden una canoa sobre el agua, tenemos que entender que el agua y el cielo para la cultura celta es exactamente lo mismo. De hecho, cuando tú te asomas a los acantilados de Irlanda y ves cómo anochece, ves que el color del cielo y del mar cambian exactamente lo mismo y se van convirtiendo exactamente lo mismo en oscuridad. Igual que cuando sale el sol se va convirtiendo en claridad. Con lo cual ellos piensan que navegando hacia el horizonte van a alcanzar el cielo. Y cuando dicen que sus dioses vienen de otras islas, tenemos que entender que para la cultura celta las islas también son las estrellas, porque las estrellas están en el cielo del firmamento. Y Kukulcán, amiga mía, también desciende en de una canoa y empieza a hacer exactamente lo mismo que han hecho los ángeles, que han hecho los Tuatha de Danann, empieza a poblar, a recorrer toda, no solo América Central, porque tenemos que Kukulcán es conocido en México, pero también Quetzalcóatl. Pero si bajamos un poquito más abajo, tenemos a Viracocha, que es exactamente la misma entidad, pero en Perú. Es decir, hay una entidad que baja y me gustaría que ahora recordáramos, porque Kukulcán significa serpiente emplumada. ¿A qué persona, a qué civilización se le habría ocurrido unir el concepto de escamas, plumas y mente? Es algo muy raro. Es un tótem creado que no tiene demasiado sentido, a menos que nos vayamos a la leyenda que te conté de Papúa Nueva Guinea, de una serpiente irisada que baja y coge a un crío o a dos críos, sube al cielo, los educa y los vuelve a bajar. Los pobladores antiguos de México, si quisieron transmitirle a las generaciones posteriores lo que vieron en el cielo, esa nave cilíndrica, ¿cómo podían describirla? Como una serpiente, Claro, con plumas, porque está con volando. temas conocidos por ellos. Claro, temas conocidos por ellos. Una serpiente con plumas, es decir, una serpiente que está volando, una nave cilíndrica que está en el cielo. Y muchas personas piensan, y de hecho hay algunas estatuas que podemos ver todavía en México, donde Kukulcán está saliendo de la boca de una serpiente. Wow. ¿Qué Es más decir, puedes pedir, ¿no? A una descripción tan clara. claro, y si Kukulcán es el tripulante, el astronauta que viajaba dentro de esta serpiente emplumada. Y si él se dedicó no solamente a compartir su sabiduría con todos los oriundos, no solamente de Mesoamérica, sino también de Sudamérica. Y si él igualmente también, y al igual que descendió, volvió a subir a los cielos con la promesa de regresar algún día.
¿Por qué no? Si tantas culturas están compartiendo la misma tradición, ¿por qué no es posible? Para mí es un sueño que me hace descansar por las noches. Así es, y me has recordado a una gran política y defensora de la cultura aquí en México que ha fallecido hace poco, Guadalupe Rivera Marín, la hija de Diego Rivera, mundialmente conocido como pintor y muralista, también como esposo de Frida Kahlo. Y fíjate que Guadalupe Rivera era una gran amante de nuestros temas y ella asociaba totalmente la serpiente emplumada y todos los mitos mexicanos con el fenómeno ovni. Estaban convencida de que los mexicanos eran hijos de dioses, hijos de las estrellas. Y hay una parte del libro, lo vuelvo a mostrar aquí para que los oyentes lo puedan ver, Los viajeros del cosmos, de Manuel Fernández Muñoz, una obra súper recomendable, y en la última parte me encanta porque hablas de otras humanidades, Manuel, de que quizá no somos los primeros en el planeta, y esos mitos de que nos has comentado, como el diluvio, podrían referirse a personas que estuvieron aquí, que como nosotros se creyeron todopoderosas y que al final sucumbieron. Nos podría pasar a nosotros, estamos en las puertas de eso. Existieron otras humanidades. ¿Qué nos puedes contar, Manuel? Para eso, lo que intento hacer en la última parte del libro es analizar el mito de la Atlántida, que, como intento demostrar, de mito tiene muy, muy, muy poco. De hecho, te localizo donde está la actual Atlántida y te la señalo en el mapa. Y para mí la respuesta es sí. Sí que existieron otras humanidades. Remontándonos a este mito, vemos que Platón reconstruye una historia donde un navegante va a Egipto y en Egipto se entrevista con los sacerdotes del lugar. Los sacerdotes le preguntan cómo es tu cultura, cómo es la cultura ateniense, y él le dice, bueno, pues tuvimos un diluvio y después, bueno, pues remontamos, volvimos a civilizarnos. Y los sacerdotes egipcios se ríen. Dice, bueno, es que sois muy nuevos, sois gente muy, muy joven, porque realmente no hemos tenido un diluvio, hemos tenido muchos, y vosotros no sois la primera humanidad. Hay muchas humanidades que nos precedieron y que fueron barridas por diluvios, terremotos y por otros desastres naturales. Y ellos nos dejaron la sabiduría, a nosotros, a los egipcios, y nosotros la tenemos aquí, la tenemos custodiada. De ahí el mito de la Atlántida. De ahí esa isla donde se suponía que habitaban los dioses. De ahí todo ese cuento que yo te aseguro que no es un cuento, que es una historia real. Pero es que volvemos otra vez a encontrarnos con los académicos que te están diciendo que es que, claro, es que esas cosas no pueden existir, porque más bien parecen cuentos de hadas. El problema es que las hadas existen, los cuentos son historias y las leyendas se han fundamentado en hechos reales, pese a quien pese. Y yo te lo demuestro en el libro. Y te lo demuestro, y te lo vuelvo a decir, porque soy un soñador y es un libro para exclusivamente soñadores y soñadoras. Que nadie se atreva a asomarse al libro si si no es un niño pequeño. Si no es un niño que todavía guarda esa inocencia y la capacidad de sorprenderse, porque este libro está hecho para sorprenderte, para que abras tu mente y que salgas allá afuera y te encuentres con estos seres que, para mí, estoy convencido, todavía están aquí. Y quiero también puntualizar una cosa. Desde mi óptica del mundo, como te decía, yo soy creyente, para mí estos seres tienen una misión, es una misión sagrada, que es la de plantar la vida en todo el cosmos. ¿Recuerdas cuál es el mandato que Dios le da a Adán y Eva en el primer libro cuando están en el jardín del Edén? Es un mandato increíble. Creced y multiplicaos. ¿Te imaginas que Dios le haya dicho, le haya ordenado a estos seres, a estos viajeros del cosmos, exactamente lo mismo que a Adán y Eva, creced y multiplicados? ¿No tendrían entonces la labor divina de ir planeta por planeta cosechando y civilizando? Somos hijos de Dios, que quizás
hemos sido plantados en este planeta, ya sea por un meteorito o ya sea por otras entidades que nosotros, a falta de una palabra mejor, hemos llamado ángeles. Y si estoy equivocado, me parece que es un cuento precioso en el que creer. Qué bonito, Manuel. De hecho, bueno, pues también me viene a la mente otra frase, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Esa frase de Jesús, donde quizá alude a ese conocimiento superior que tantas veces nos ha sido negado y que, como dice Manuel, si no tienes la mirada especial, pues puede que incluso en este siglo XXI tan materialista, pues todavía no seas capaz de reconocer. Ojalá que no sea tu caso, querido amigo. Y para ir concluyendo esta maravillosa entrevista con Manuel, autor de Los viajeros del cosmos, de Editorial Almuzara, una obra que os recomiendo mucho, con toda esa sabiduría que has atesorado, Manuel, que demuestras en tu libro y en esta conversación que me tiene súper atrapada. ¿Cómo analizas nuestras perspectivas de futuro? Cuando se habla de una tercera guerra mundial en ciernes, del uso de tecnología nuclear, cuando la gente muere en terremotos o de hambre o, bueno, pues de cosas peores, de negocios criminales como está tan presente en esta parte del mundo. ¿Qué perspectivas tenemos teniendo en cuenta esta teoría de los antiguos dioses que vinieron a darnos unas enseñanzas? ¿Pueden regresar? ¿Qué nos espera? ¿Vamos a sucumbir como esas otras humanidades? ¿Qué piensas, Manuel? Pienso que todavía no nos hemos destruido a nosotros mismos porque siempre estamos intentando mantener un equilibrio. El bien, el mal, la luz, la oscuridad. Te lo ejemplifico. Ha habido un gran terremoto que ha sacudido Siria y Turquía. Ha habido un terremoto todavía más grande de solidaridad, que de todo el mundo estamos mandando ropa, dinero, alimentos a esas personas que lo han perdido todo, incluso a sus familiares. Si el terremoto ha sucumbido la mitad de un país y ha dejado a casi 50.000 personas debajo de los escombros, el terremoto de luz que ha supuesto esa solidaridad mundial ha sido todavía muchísimo, muchísimo mayor. Si hay alguien, ahora mismo Rusia y Ucrania, que están combatiendo, quién sabe, y Dios sabe por qué, también hay otras personas que se están dando muchísimos abrazos y están intentando trabajar precisamente para contrarrestar todo esto. Mientras que haya seres de luz que estén luchando para iluminar el planeta, la oscuridad seguirá estando a raya. El problema es cuando esos seres de luz, y estoy hablando de ti, de mí, de todos los que nos estáis escuchando, el problema es cuando estos seres de luz se sienten derrotados. No tiréis la toalla. Tú, yo, todos tenemos el destino de nuestros hijos en nuestras manos. Tenemos que iluminar esa oscuridad. Nosotros somos los herederos de esta tierra, somos los hijos de Dios. Y hay gente que se le ha olvidado eso, que a ti, amigo y amiga desconocido, que no se te olvide. Lucha cada mañana por hacer de este planeta algo mejor. Puede ser que con una sonrisa consigas hacer feliz a alguien con el que te cruces, una palabra, una mirada, una nota musical, cualquier cosa está en tu mano y no decaigas, no pongas las noticias, porque intentan meterte oscuridad por los cuatro costados. Como decía mi gran admirado Facundo Cabral, ningún noticiero te abre con la frase o diciendo qué amanecer tan increíble había hoy en Jerusalén. No, te abren diciendo palestinos e israelíes se están matando. Algunos sí, otros se están abrazando. Por cada bomba que explota hay miles de caricias que se da y nadie habla de ellas. Hablemos de ellas. Hablemos de las caricias que le damos a nuestros hijos, de los besos que le damos a nuestras esposas y a nuestros esposos. Hablemos de amistad, hablemos de todo esto, porque esto es realmente lo que hará frenar la locura de los locos. Nosotros somos otra clase distinta. Nosotros somos hijos de las estrellas. Nuestra misión aquí es frenar esa oscuridad. Y para eso tenemos que convertirnos en luz, porque las estrellas lo que hacen es brillar. Y si queremos ser hijos de las estrellas, tenemos que brillar con ellas. Así que, amigo y amiga desconocida, que nunca, nunca nadie apague tu luz y nunca te olvides de brillar. Qué bonito, Manuel. Muchísimas gracias por estas palabras, por esta entrevista. Y bueno, pues yo creo que
todos de verdad tenéis que ir en estos momentos, en cuanto acabe el en vivo, ahí a Google a encargar vuestro libro Los viajeros del cosmos de Manuel Fernández Muñoz. Para mí ha sido una conversación reveladora, muy bonito por fin poder ponerle rostro, voz y tener una conversación con Manuel después de leer su obra. Y quisiera, Manuel, para todas esas personas que nos están viendo, que nos puedas decir vías de comunicación, dónde te pueden encontrar en redes sociales, de qué manera se pueden comunicar contigo o conocer más de lo que haces. Yo realmente tengo poco contacto con las redes sociales porque me gusta vivir con mi familia y disfrutar de ella y disfrutar de todo lo que tengo alrededor. Así que aparezco poco en Facebook, Instagram y todas estas cosas que me suenan tan raras. Suelo estar allí. Puedes buscar Manuel Fernández Muñoz y a lo mejor aparezco, pero no suelo utilizarlas. Yo te hablo a través de ti, a través de personas que me dan voz, a través de mis libros, a través de las revistas en las que colaboro. Pero no hace falta tampoco que compres mis libros, no hace falta que leas mis artículos. Y lo único que tienes que hacer es vivir con amor y vivir con alegría y ya está. Si es que no hay nada más, no te hace falta leer mi libro para ser buena persona y para ser feliz. Lo único que tienes que hacer es vivir cada día de tu vida. ¿Cuántas personas de 30 años han desistido ya de vivir? Desafortunadamente, a los 30 años muchas personas mueren y aunque después los entierran a los 80, mi misión en esta vida, mi mensaje para ti que me estás oyendo es que nunca dejes de crecer, de soñar y de brillar. Y ya te digo que para eso no hace falta que me encuentres a mí. Lo único que tienes que hacer es amar a tu familia, abrazar a tus hijos, abrazar a las personas que quieres y si no tienes a nadie a quien abrazar, sal a la naturaleza, date un baño en la naturaleza. La naturaleza está llena de amor. Allí te vas a encontrar con tanta magia. O mira al cielo de allí de donde provenimos y empápate de eso, de lo que vienes. Métete en el mar, date un baño de mar, date un baño de naturaleza. No te hace falta leer mi libro, que si lo quieres leer, estupendo, me parece fantástico, pero que no es necesario, ¿vale? Que lo único que yo te deseo es que seas muy feliz. Gracias de todo corazón, Manuel. Gracias y bienvenido a la insólita experiencia. Espero que sea la primera vez de muchas que puedas estar con nosotros. Buenas noches en España y gracias de corazón por haber estado con nosotros. Un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Pues igualmente, queridos amigos, hemos tenido ahí a nuestro querido compañero de estos temas que nos apasionan, Manuel Fernández Muñoz. Hemos estado con él hablando de su libro Los viajeros del cosmos, que tenéis aquí, os lo vuelvo a mostrar. De verdad que merece mucho la pena. Yo creo que lo importante de este tipo de en vivos es que, repito, salgamos con más preguntas que respuestas porque esa pregunta, el hecho de mirar hacia arriba, maravillarse, querer saber más, es lo que nos ha hecho crecer como seres humanos y como especie. Así que ojalá esta conversación os haya servido para crecer y para mí ha sido un placer estar con vosotros. Sabéis que me podéis encontrar en Instagram como @insólitafamilia o en Facebook como Lourdes Gómez Martín y nos vemos nuevamente aquí, ¿vale? Mañana en un nuevo en vivo de la insólita experiencia. Gracias a todos, feliz día y hasta mañana.